72% de las mesas ya escrutadas. El último resultado es el siguiente: para José Manuel de la Sota el 41,31%, se ubica en segundo lugar el senador Luis Juez del Frente Cívico, 30,69%, y en tercer lugar queda relegado el radical Oscar Aguad, 22,75%. Eso en cuanto a los resultados que podemos actualizar a esta hora, porque como ustedes bien saben, tuvimos un escrutinio tremendamente lento e interrumpido en un momento por, según las explicaciones que han dado desde la justicia electoral, por inconvenientes técnicos, informáticos del correo argentino a la hora de la carga de los datos. Desde la justicia electoral han alejado cualquier sospecha de irregularidad en cuanto a la documentación que había, las constancias, las actas de escrutinio de cada una de las mesas. Allí no estuvo el problema únicamente estuvo en el soporte informático, en la carga de los datos, pero se pudo subsanar y de hecho el escrutinio provisorio sigue adelante a esta hora. María Esther, es evidente que han entrado en los últimos datos que acabas de mencionar, ya con el 70% de los votos escrutados, los datos de capital, ¿verdad? Porque por el aumento de Luis Juez me refiero, ¿no? Exactamente. Están entrando los de capital. De todos modos, en capital tampoco fue muy amplia la victoria del Frente Cívico. Recordemos que en la anterior elección a gobernador, Luis Juez ganó en capital por 20 puntos aproximadamente, una victoria amplísima. En este caso no, son apenas 4 o 5 puntos de ventaja, una luz de ventaja. Me parece que tienen que ver muchísimas, convergen, digamos, en las victorias y las derrotas, una multiplicidad de causas que con los días seguramente vamos a ir analizando, ¿no? Evaporó y muchísimo el caudal electoral el Frente Cívico de Luis Juez. Se pensaba que la diferencia sería menor, al menos eso lo habían dicho tanto desde el radicalismo como desde el juecismo en la provincia en los días previos. Sin embargo, la última encuesta que había hecho Gustavo Córdoba aquí en la provincia y que incluso la distribuyó, no sé si ustedes recuerdan este detalle, como acá ya regía la veda, no se podían 10 días antes dar a conocer algunas encuestas de opinión con intención de voto, las lanzó a través del Twitter. Y le da una luz de ventaja de 11 puntos a José Manuel de la Sota, lo que dejó sorprendidos, digamos, en la última semana a los comandos de campaña, tanto del Frente Cívico como del radicalismo. No sé, estaba escuchando recién los análisis que hacían ustedes, ¿no? Por un lado, digamos, el hecho de que el peronismo revive es una victoria clara, contundente. Recordemos que cuando perdió Luis Juez en el 2007 fue por 1,5 puntos. Claro. En este caso se consolida el triunfo del peronismo con una victoria que no deja dudas. De hecho, el primero en salir a reconocerla fue Luis Juez a las 10:30 de la noche, cuando apenas iban un 2% de mesas escrutadas, pero con las mesas testigos que ellos tenían, han replicado en Córdoba el muestreo que hicieron en la provincia de Santa Fe. A las 10:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche, perdón, con esos datos, Luis Juez ya salía a reconocer la derrota. Unos minutos después fue Oscar Aguad. Y fíjense qué postal increíble. Generalmente los pesos pesados de la política nacional suelen estar en los búnker victoriosos. En este caso, De la Sota estuvo con el gobernador Juan Schiaretti, sus propios compañeros locales del peronismo local, y los candidatos presidenciales estuvieron en los búnkers de los perdedores. Estuvo Ricardo Alfonsín con Aguad y estuvo Hermes Wiener con Luis Juez, en los dos casos, digamos, respaldando lo conseguido por cada uno de sus propios candidatos. Que si se puede hacer una lectura a partir de estos resultados con proyección a las elecciones nacionales, sinceramente la opinión que tenía antes de la elección, y me parece que todavía la tengo, es que es muy difícil
tomar esto como dato fehaciente con proyección nacional, porque es una verdadera madeja enredada, las alianzas, los vínculos políticos. Recordemos nada más los apoyos que recibió de la Sota en la última semana. Fueron desde Eduardo Duhalde hasta Daniel Scioli, hasta el gobernador de Salta, Urtubey, hasta Mauricio Macri y la gente de Macri que apostó por de la Sota, perdón. Y en la verdad del frente lo mismo sucedió con el radicalismo. Oscar Aguad, que ayer, por ejemplo, en el lugar de votación, cuando le preguntamos con quién se había comunicado en las últimas horas, lo primero que atinó es a mencionar al macrismo, a Gabriela Michetti, a Santilli, en fin, es una madeja enredada los vínculos que tejen los dirigentes locales de los diferentes partidos y los referentes nacionales, ¿no? Por eso, María Esther, cuando la madeja es enredada, como vos bien lo decís, en lo que hay que pensar por ahora, en lo único que tenemos claro que son los resultados. Fíjate qué derrota catastrófica una vez más del radicalismo. Recordemos que el radicalismo en los primeros años de la recuperación de la democracia ganaba con holgura allí, y después de la pésima imagen que dejó el angelosismo, evidentemente no se pudo recuperar el radicalismo. El angelosismo, muchos hacen hincapié en el angelosismo porque fue una debacle, digamos, incluso de corrupción. Recordemos lo que fue el Banco de Córdoba, el Banco Social. Pero su sucesor, que fue Mestre, Ramón Bautista Mestre, digamos, también dejó huellas muy difíciles, heridas muy difíciles de sanar, como fueron, por ejemplo, cierre de escuelas rurales. Digamos, la educación y la salud fueron dos aspectos que sufrieron muchísimo en la última etapa del radicalismo con Mestre, que bueno, fue una etapa difícil y debió tratar de poner en pie a una provincia que estaba devastada, ¿no? Tal cual la había dejado Eduardo César Angelos. No se puede recuperar el radicalismo. Fíjense que Oscar Aguad prácticamente equipara a Mario Negri, el radical que compitió en el 2007, cuando Oscar Aguad es un hombre de un perfil muchísimo más alto, ha tenido una exposición a nivel nacional en la Cámara de Diputados, presidió el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, era uno de los armadores políticos de la oposición. Sin embargo, ni siquiera esa vidriera logró que levantara la cantidad de votos, ¿no? Su performance electoral en la